En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hoy celebramos la liturgia de la Iglesia, las fiestas de San Pedro y San Pablo, dos de los grandes pilares de la Iglesia, dos temperamentos completamente distintos, dos formaciones distintas, pero sobre todo pues los unió esta vocación a la que Jesús los llamó para que los siguieran y evangelizaran el mundo. Hoy pues celebramos esta fiesta de San Pedro y San Pablo, tan grande, tan importante, por estas dos personas que le dieron un cimiento muy fuerte a la Iglesia, sobre todo pues en sus inicios. Para exponernos vamos reconociendo humildemente nuestras faltas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas sus enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la Iglesia para matarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos.
Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá liberando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Pues hermanos, hoy celebramos esta fiesta de San Pedro y San Pablo como una primicia, pues de la fundación de estos cimientos tan fuertes, tan grandes como fueron Pedro y Pablo, pues para la iglesia. Los dos murieron en Roma a muy poca distancia, en el año 64, perseguidos por Nerón. Como hoy nos decía la primera lectura, Herodes mandó matar a Santiago, el hermano de San Juan, y como esto le gustó mucho a toda la comunidad judía, por eso tomó preso a Pedro y a Pablo. Pablo ya estaba en la cárcel, estaba esperando que el tribunal romano pues diera su sentencia, pero él sentía que su muerte ya estaba a punto de consumarse. Pablo murió crucificado, pero no quiso morir crucificado igual que su maestro, como él fue lo que dijo, sino que lo crucificaron boca abajo, porque él se sentía indigno
de tener una muerte igual que la de su maestro. Y Pablo murió decapitado a las afueras de Roma, en lo que ahora se llama pues Pablo Extramuros. Ahí se levantó una gran catedral en su honor. Como en Roma está la Basílica de San Pedro, en donde está sepultado San Pedro. Esos dos apóstoles, aunque de diferente temperamento, diferente carácter, diferente formación, Pablo tiene una formación bíblica extraordinaria. Él se estaba preparando para ser un rabino y pues tenía una preparación bíblica, según pues dicen muchos de los exégetas, que Pablo sabía la Biblia de memoria. Bueno, la Biblia judía, todo el Antiguo Testamento lo conocía Pablo muy bien. Por eso fue un expositor muy autorizado. Siempre que hablaba de Jesús, siempre lo hacía acompañar de todos esos fundamentos bíblicos que él conocía. Pedro, pues un sencillo pescador, sin mucha formación intelectual, sin embargo se convirtió en el primer papa, al que Jesús le dio autoridad, como hoy lo escuchábamos en el Evangelio, para atar y desatar. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le da pues esta autoridad plena, completa a Pedro y a sus sucesores. Nosotros siempre hablamos de la infalibilidad del Papa, que siempre que el Papa habla a escátedra, es decir, cuando habla en materia de fe y costumbres, el Papa no se puede equivocar, porque tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Y tiene además esta potestad para decir lo que sí o lo que no dentro de la Iglesia, en materia de fe y de costumbres. Por eso nosotros muchas cosas esperamos siempre que el Papa sea el que las declare, el que las proclame, para nosotros unirnos a esas declaraciones que el Papa siempre hace. El Papa siempre ha sido atacado, siempre ha sido perseguido. Desde estos tiempos de San Pedro, siempre ha sido perseguido de una manera siempre cruel, siempre persistente, siempre. Y en los tiempos actuales, no crean que el Papa Francisco se escapa de esta persecución. Sigue siendo perseguido, y fuertemente, a todos los niveles, y peor aún dentro de la misma Iglesia, que siempre hay gente que quiere atacarlo, que quiere, hoy lo acusan de comunista, lo acusan de que está dando muchas libertades, que están abriendo mucho la Iglesia a muchas cosas, especialmente pues la atacan todos esos que tienen una mente muy tradicional y conservadora. Y dentro de la Iglesia siempre el Papa ha sido muy, pero muy atacado. Siempre. Benedicto XVI sufrió terribles persecuciones de mucho tipo. El Papa Juan Pablo II, no creo que ese libro, tan santo, como lo hemos proclamado, siempre fue muy perseguido. Por eso, dentro de la Iglesia, siempre se tiene una oración muy especial pidiendo por el Papa. Se diga siempre dentro de la Iglesia, de la liturgia, siempre se menciona en primer lugar las peticiones pidiendo por el Papa, para que Dios lo defienda, lo proteja, lo cuide de sus enemigos, para que le dé sabiduría, para que sepa regir y dirigir y gobernar a la Iglesia, a él encomendada. Por este encargo
que Cristo le hizo pues a Pedro y a sus sucesores. Pablo pues siempre nos ha dejado todo este gran arsenal de teología con que se puede entender y comprender mejor el misterio de Cristo. Las cartas de Pedro, de San Pablo, no son todas las que nosotros teníamos aquí. Hay algunas que se perdieron, que no llegaron. Se habla de 4 cartas a las comunidades de la Odisea, que nosotros ni las conocemos. Se habla de otras cartas que envió pues a otras comunidades, pero que no las conocemos. Pero los que nos conocemos son suficientes también para entender y comprender este misterio de Cristo que Pablo quiere explicarnos de una forma magistral. Como la liturgia lo proclama, él fue un expositor claro de todos los misterios de Cristo. Y sigue pues Pablo siendo esa guía, sobre todo en esas cuestiones de la fe. Y Pedro sigue siendo esa autoridad a la que tenemos nosotros que someternos para poder llegar al cielo, porque fue la indicación de Jesús: lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Él con toda autoridad también en algunas ocasiones da lo que se llama, lo que nosotros conocemos como la indulgencia, las indulgencias. Cuando el Papa concede indulgencias es precisamente con un gran sentido de misericordia y perdonando la pena temporal que merecen nuestros pecados, precisamente basado en esto, de que tiene autoridad para atar y desatar, y por eso nos concede la indulgencia plenaria haciendo las normas que la Iglesia pide. Y siempre la primera norma es estar en gracia, porque la indulgencia no perdona el pecado, perdona la pena temporal que merecen nuestros pecados. Por eso la primera condición que para ganar la indulgencia es que estemos en gracia, que participemos en misa, que comulguemos y que recemos el credo y por las intenciones del Papa. Son las condiciones que se nos piden. Que pues esta fiesta de San Pedro y San Pablo venga sobre todo a alentar nuestra fe, el saber que tenemos unos fundamentos, unas columnas muy fuertes dentro de nuestra iglesia, que no se pueden fácilmente romper, y que sigamos pues lo que ellos nos han enseñado para poder llegar hasta el reino que el Señor nos ha ofrecido, que el Señor nos ha preparado. Que así sea. Todos de pie, hermanos, hagamos nuestra oración. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, la misericordia de Dios por la Iglesia edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero iluminado por la predicación de Pablo. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, roguemos al Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Para quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor.
Pedimos en esta Santa Misa por la salud y necesidades de la familia Sánchez Pérez, de Patricia Pérez, de Pedro Valladolid Barajas, de Carlos Gutiérrez Martínez, de Daniel Gutiérrez Martínez. Y pedimos por el eterno descanso de Cuitlava González Bañuelos, de José Navarro Ramírez, de Juan Eugenio Méndez, de María Concepción Mata, de Josefina Barajas Dueñas, de Berta Galindo, de Petra Orozco Aceves, de la familia Marín Muriel y de Salvador Jiménez Becerra. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Todo Señor te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por su pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos todos el saludo de la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua al costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas, enemigo malo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que los ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, instaura nuevos sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos a los santos según tu corazón. Oremos. Renovado por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan
y en la enseñanza de los apóstoles tengamos un solo corazón y un solo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahí vi lo que hemos celebrado, vayamos en paz.